impuesto al valor agregado en Argentina se estableció en el 70, del siglo pasado, ¿sí? En 1974. Es una derivación del impuesto a las ventas que rigió desde 1932, prácticamente junto con el impuesto a las ganancias, que en esa época se llamaba impuesto a los réditos, ¿sí? En la década del 70, ese impuesto a los réditos pasó a denominarse impuesto a la ganancia, y el impuesto a las ventas pasó a determinarse impuesto al valor agregado. En el caso particular del impuesto al valor agregado, ¿qué varió con relación al impuesto a las ventas? Que el impuesto a las ventas, al igual que el que hoy existe a nivel provincial, impuesto a los ingresos brutos, se iba acumulando a través de las etapas, ¿sí? El productor de materia prima aplicaba el impuesto a las ventas cuando vendía la materia prima al fabricante. El fabricante hacía madera, tablas, y cuando vendía esa madera nuevamente aplicaba el impuesto a las ventas, después el fabricante de muebles, después el mayorista, el minorista. Es decir, el impuesto a las ventas generaba una acumulación del tributo en todas las etapas. Y en el caso del ingreso bruto, ya lo vamos a ver el lunes que viene, también genera una acumulación en cada una de las etapas. Por eso se dice que es un impuesto tremendamente regresivo, porque lo que se está pagando es el impuesto que pagó cada uno de los que intervino en el bien final, digamos, ¿sí? Ese impuesto a las ventas recae en definitiva sobre el consumidor final. El impuesto al valor agregado recae sobre el consumidor final, ¿sí? Pero claro, el consumidor final no lo paga como un impuesto, lo paga como parte del precio. En el caso del impuesto al valor agregado, y de ahí viene su nombre, fue la gran modificación con relación al impuesto a las ventas, porque solamente se tributa sobre el valor que en cada etapa se añade al producto. Es decir, no se aplica acumulativamente, sino que se aplica en forma parcial en función del valor que se haya añadido al producto que se está comercializando, ¿sí? Bien, ya vamos a explicar cómo es ese procedimiento, que en realidad es un procedimiento de tipo financiero. En cada etapa se van acumulando los IVA que el responsable ha pagado, y los IVA que el responsable ha cobrado cuando vende el producto. Y la diferencia entre uno y otro va a ser el importe que tiene que ingresar al fisco, ¿sí? Es un tributo propio de finales del siglo XX, se lo aplicó primero en Europa. Hoy se lo aplica prácticamente en todos los países. Curiosamente, no es aplicable en Estados Unidos, donde en Estados Unidos el país se quedó con el impuesto a las ventas, y claro que lo aplica sobre una sola etapa, no sobre todas las etapas. Y ese impuesto a las ventas es el que se mantiene, y no hay impuesto al valor agregado en Estados Unidos. Pero sí en Europa y en otros países del mundo, Canadá, Brasil, etcétera, etcétera. Incluso en algunos casos tienen impuesto al valor agregado provincial o estatal y nacional. El caso de Brasil, por ejemplo, tanto los estados brasileños como el estado nacional tienen impuesto al valor agregado, ¿sí? El impuesto al valor agregado establece como hecho imponible. Ustedes van a ver que se han ido agregando, incluso con el tiempo, hechos imponibles que antes no estaban grabados, pero prácticamente hoy todo tipo de actividad, ¿sí? Ventas, importaciones, fabricaciones, comercialización, intermediación de productos, ¿sí? La venta de cosas muebles situadas en el país, efectuada por los sujetos que indica la ley. Es decir, todo tipo de cosas muebles, ¿no es cierto? El que vende fruta, el que vende computadora, el que vende muebles, el que vende ladrillo, paga el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y a los fines de la ley prácticamente se considera venta todo tipo de transmisión
transmisión a título oneroso. La ley da una serie de ejemplos, no hace falta que ustedes se acuerden todos los ejemplos. Todo tipo de transmisión a título oneroso, desde el punto de vista de la ley, implica una venta y en consecuencia está gravado si así lo dispone la ley, es decir, si no ha estado expresamente exceptuado por la ley, ¿sí? Los servicios que se prestan a través de empresas digitales, la venta de programas de computación, la venta de servicios telefónicos, servicios de película, servicios de entretenimiento, todo ese tipo de productos, aun cuando la producción sea en el extranjero, si se comercializa dentro del país, paga el impuesto al valor agregado, ¿sí? Cuando se importan productos, cuando se importan bienes muebles del extranjero o se importan servicios, están gravados por la ley del impuesto al valor agregado, ¿sí? También están grabados los servicios, ¿sí?, o trabajos sobre inmuebles, sea sobre inmuebles propios o sea sobre inmueble ajeno. Supongamos que el contribuyente tiene un inmueble y contrata una empresa constructora. Todo el valor de la construcción que esa empresa constructora haga sobre el inmueble está grabado por el impuesto al valor agregado. Es decir, la empresa constructora, cada vez que le certifique el avance de obra, la losa, las paredes, la cocina, la carpintería, le va a cobrar el precio de la construcción más IVA, ¿ok? Cuando se efectúan construcciones sobre inmuebles propios, supongamos que la empresa constructora tenga un inmueble propio o que el dueño del inmueble tome la decisión de efectuar una construcción, y entonces usted contrata obreros de la construcción para que hagan una ampliación, para que hagan una mejora o incluso para que hagan un edificio. Toda la obra que usted realice sobre inmuebles propios, el contribuyente realiza una construcción sobre inmuebles propios y debe considerar el costo del producto más el impuesto al valor agregado, ¿sí? Yo después vendo ese inmueble y entonces voy a considerar que estoy cobrando el valor del inmueble más la construcción. Obviamente voy a tener un crédito fiscal del IVA que yo he pagado cuando compraba ladrillo, cuando compraba cemento, cuando compraba las puertas, las ventanas, o los aparatos sanitarios. Bien, o sea que las obras que se efectúan por una empresa constructora o a través de terceros sobre inmuebles propios o sobre inmueble ajeno están grabadas con el impuesto al valor agregado, ¿sí? La elaboración de todo tipo de bienes, ¿sí? Si yo soy fabricante, el fabricante de pan o el fabricante de ropa o el fabricante de cualquier otro producto, tiene que considerar que el producto que fabrica está grabado con IVA y en consecuencia cuando lo vende va a tener que facturar el precio del producto y el IVA, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace esa factura. Cuando un contribuyente obtiene bienes de la naturaleza, supongamos los frutos del árbol, si es que soy un productor de durazno, supongamos los productos de una cantera, los minerales que se obtienen, los pétreos que se pueden obtener de una cantera, están grabados con el impuesto al valor agregado. Es decir, que si yo le compro a quien tiene una cantera, le compro mármol, por ejemplo, el contribuyente dueño de la cantera me va a facturar el precio del mármol más el IVA. Si le compro áridos, me va a facturar los áridos más IVA, ¿sí? Si yo soy un consumidor final, va a incluir dentro del precio de la factura lisa y llanamente el precio más el IVA, es decir, sin discriminación. Si yo fuera un responsable inscrito, va a discriminar la parte que es precio del producto y la parte que es impuesto al valor agregado, ¿sí? Bien, todas las locaciones que se efectúan están grabadas. Las locaciones de servicio,
la locación de bienes muebles. Si yo tengo autos y los alquilo, voy a tener que cobrar alquiler más IVA. Si yo tengo un bar y presto el servicio de cafetería, voy a cobrar el valor de la cafetería más el impuesto al valor agregado, ¿sí? El restaurante, la cantina, los hoteles. Si yo tengo una empresa que arrienda lugares para guardado de productos, ¿no es cierto?, como depósito, tengo que cobrar el servicio de depósito más IVA. Si yo tengo una guardería de autos, dentro del valor que cobro por la guardería, el horario de guardería, cobro horario de guardado de autos más el impuesto al valor agregado. Obviamente, si no está inscrito el que requiere el servicio de guardería, directamente en el precio le voy a estar facturando el precio total, donde incluyo el IVA, ¿sí? Las casas de baño, los masajes, la manicura, el peluquero, todos los servicios que se presten sobre las personas o sobre cosas llevan el valor agregado. Los servicios de energía eléctrica, los servicios de agua potable, los servicios de gas, todo ese tipo de servicios de consumo masivo, digamos, que las empresas prestan a la totalidad de los o a una gran masa de consumidores, tienen incluido en el precio o discriminado en el precio, según la categoría se trate, el impuesto al valor agregado, ¿sí? Bien, ¿cuál es la alícuota que cobra el Estado? ¿Cuál es el impuesto que cobra el Estado en concepto de impuesto al valor agregado? Hay una alícuota general que es el 21%. No tiene una enorme importancia porque originariamente, cuando se estableció el IVA, había dos categorías, una del 8%, otra del 13%, después se elevó al 15%, después se la llevó al 18% y finalmente se la llevó al 21%. O sea que la alícuota, en alguna medida, el legislador en algún momento la puede cambiar. Inclusive la puede cambiar temporariamente el Poder Ejecutivo, porque por diversas circunstancias podría disminuir la alícuota que ha fijado el legislador hasta en un 25%. Es decir, que si el día de mañana, por ejemplo, por razón de la pandemia, el Poder Ejecutivo considerara que debe bajar la alícuota, la puede bajar a la alícuota hasta un 21%, hasta un 25% del valor de la alícuota. Pero la alícuota general es el 21% del valor del producto. Cuando se considera el valor del producto, debe considerarse el valor total. Es decir, no puedo considerar que una parte del precio es el producto y otra parte es el envase. No. Dentro del precio del producto incluye todos los accesorios que van con el producto, ¿sí? Y el IVA va sobre el monto total. No puedo parcializar el IVA sobre el producto y un IVA sobre el envase, si es que yo le vendo el producto ya envasado, ¿no es cierto? Ahora, cuando aplicamos el IVA, como hemos dicho, tenemos una alícuota para el que no está inscrito o para el que es un consumidor final, y esa alícuota va a estar incluida dentro del valor total del precio. Cuando se trata de un responsable inscrito, le voy a tener que discriminar, obviamente me tiene que acreditar de que es responsable inscrito, y entonces le voy a tener que discriminar lo que es precio y lo que es IVA, ¿sí? Pero siempre del total del producto. Hay una alícuota adicional que le ha fijado el legislador a los servicios que prestan las compañías de servicios masivos, energía, gas, agua, ese tipo de producto que está calculado o regulado por medidores, no paga la alícuota del 21%, paga una alícuota mayor que es del 27%, ¿sí? Y hay otro tipo de productos, los productos en general originados en la naturaleza, el agricultor, la
producción de miel, de abejas, de frutas, de legumbres, de ganado, de carne, paga la mitad de la alícuota. Es decir, en vez del 21 paga el 10,5, ¿sí? Por ciento. Cuando se realizan labores culturales, por ejemplo, el roturado de la tierra, la siembra, la aplicación de fertilizantes o de agroquímicos, eso también paga el 10,5%, no el 21%, ¿ok? Entonces tenemos una alícuota general y una alícuota que puede estar por encima de la general, el 27% para el gas, la energía eléctrica, el agua, etc. Y una alícuota reducida para cierto tipo de productos primarios, ¿no es cierto? Basta con que ustedes se acuerden que son productos de la naturaleza, como comestibles frescos, carne, ganado, productos como frutas, legumbres, granos, harina, soja. Todos esos productos pagan el 10,5%, incluidos los agroquímicos que se usen para la tierra o la aplicación de fertilizantes o el servicio de siembra o de cosecha, ¿sí? Eso con respecto a las alícuotas. ¿Cuál es el periodo fiscal en que se debe liquidar el impuesto al valor agregado? Es mensual. Todos los meses voy a tener que considerar, el contribuyente va a tener que considerar cuál es el total del IVA que ha cobrado a los consumidores finales, a quienes le han comprado la mercancía, o a los consumidores intermediarios, ¿sí? Yo como les vendo el producto y en el precio está incluido el IVA, o como les vendo el producto con el IVA diferenciado, pero le cobro el monto total, todos los IVA que yo he cobrado a lo largo del mes constituyen para mí un débito fiscal, ¿sí? Es lo que yo le estoy debiendo al fisco. Pero para hacer el producto, para comercializar el producto, producirlo, yo he pagado impuesto al valor agregado y en consecuencia todo el impuesto al valor agregado que yo he pagado durante ese mes va a ser considerado un crédito fiscal. Entonces yo tengo que hacer la diferencia entre el crédito fiscal y el débito fiscal, y la diferencia que me da de uno u otro me puede dar una deuda con el fisco o incluso me puede dar un saldo a favor, porque a lo mejor en un determinado mes he comprado productos para todo el año. Supongamos el caso de un agricultor, ¿no es cierto? Cuando compra semilla paga el impuesto al valor agregado, ¿sí? Pero al final del mes no ha vendido nada porque recién la está por sembrar a la semilla. Compra agroquímicos, paga impuesto al valor agregado, pero tampoco ha vendido nada porque simplemente se dedica a aplicar en la tierra el agroquímico o el fertilizante. ¿Cuándo va a tener un IVA cobrado el agricultor? Cuando venda la cosecha. Entonces voy a tener que calcular todos los periodos en los que he tenido IVA a favor, porque es un crédito fiscal para para el agricultor, todo el IVA que ha pagado, la semilla, el agroquímico, el IVA de lo que yo he vendido seguramente va a ser mayor que la totalidad del IVA que he pagado para poder producir el maíz. Lo mismo pasa con un sastre, ¿no es cierto? El sastre tiene que hacer un traje y para hacer el traje tiene que comprar tela, va a comprar tela y va a pagar el IVA. Va a comprar hilo y va a pagar el IVA, va a comprar botones y va a pagar el IVA, va a comprar aguja y va a pagar el IVA, ¿no es cierto? Y cuando lo vende al traje cobra el IVA, cobra el traje más IVA. La diferencia entre el IVA que ha percibido y el IVA que ha pagado es lo que le adeuda al fisco. En un determinado momento puede dar un saldo a favor, como el ejemplo que yo me les mencionaba recién del agricultor, o que incluso también puede ser del sastre, porque a lo mejor la fábrica de jean o la fábrica de traje compra tela para todo el año. Es decir, que durante un determinado momento del año se mantiene teniendo saldo a favor porque ha comprado todos los insumos y ha pagado el IVA correspondiente a esos insumos. A medida que va vendiendo la producción,
va teniendo un débito fiscal y entonces le va quedando menos crédito hasta que llega un momento en que va a tener una deuda con el fisco y va a tener que pagar el impuesto al valor agregado, ingresar al fisco el impuesto que él debe por la venta que ha realizado, ¿no es cierto? Le va a quedar un débito fiscal. ¿Interpretan ustedes la operación esta de carácter financiero que es débito y crédito? No, doctor, si podría explicar una vez más. A ver, se lo explico de nuevo. Gracias. Usted va a comprar al almacén harina, ¿sí? Y usted cuando le cobren 10 pesos el kilo de harina, para usted la harina vale 10 pesos, ¿sí? Pero en la realidad, desde el punto de vista de la materia que estamos tratando, desde el punto de vista del fisco, desde el punto de vista del contribuyente, dentro de esos 10 pesos, ¿sí? Hay 8 pesos de harina y 2 pesos de IVA. ¿Sí? En realidad 2 pesos con 10 porque el IVA es el 21%, pero demos un ejemplo con números redondos, ¿sí? Usted cuando paga 10 pesos y para usted la harina vale 10 pesos. Pero en realidad lo que está pagando según la ley es 8 pesos de harina y 2 pesos de IVA. Ese IVA que el almacenero ha cobrado es para él un débito fiscal. Él le debe ese IVA a la administración fiscal, ¿sí? Pero para poder venderle la harina a usted, el almacenero, tiene que haberla comprado, ¿no es cierto? Sí. Cuando el almacenero le compró al molino la harina, le pagó 5 pesos, digamos. Pero dentro de esos 5 pesos eran 4 pesos de harina y 1 peso de IVA. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque también tenía que pagar la tasa. A fin de mes, cuando el almacenero haga su cálculo, va a decir, yo tengo 2 pesos que he cobrado de IVA, porque he vendido una harina a 10 pesos y estoy, de esos 10 pesos, 2 son del fisco porque son de IVA, ¿sí? Pero cuando compré la harina pagué 1 peso. Entonces, a los 2 pesos que debo de IVA, que es mi débito fiscal, le resto el peso que ya pagué al molino harinero, que es mi crédito fiscal, y entonces me queda a pagar 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí. Gracias. Es el saldo que queda entre lo que ya pagó en sus operaciones comerciales previas y lo que cobró cuando vende el producto final, ¿sí? Bien, perfecto. Esa diferencia es lo que debe ingresar al fisco. El cálculo usted lo hace durante todo el mes de mayo, por ejemplo, y le vence el día 10 de junio, digamos. El día 10 de junio usted tiene que tener hecho el cálculo de todos los IVA que pagó y de todos los IVA que cobró. En función de eso, resta uno, el mayor le resta el menor y le va a dar o un crédito fiscal si es que ha pagado más IVA de lo que ha cobrado, o le va a dar un débito fiscal y usted tiene que ir y pagar esa deuda, tiene que ingresarla al fisco. ¿Correcto? Se supone, obviamente, que nadie trabaja para perder, es decir, que todo aquel que tiene una actividad económica, el que vende autos lo compra a 10 y lo vende a 15, ¿no es cierto? Entonces, a la corta o a la larga, tiene que pagar el impuesto a valor agregado de esa diferencia de esos 5 pesos que él tiene entre compra y venta. Circunstancialmente le puede dar una diferencia a favor. ¿Por qué? Porque he comprado 10 autos, pero este mes he vendido solamente 1. Bueno, entonces he pagado IVA de 10 autos, pero como he vendido solamente 1 en el mes, tengo una diferencia a favor. Pero eso es circunstancial, porque después tiene 9 autos que los va a vender a la larga del tiempo y va a tener que pagar el IVA, ¿no es cierto? Por eso se llama de valor agregado, porque todo lo que le agrega de valor usted a la actividad que realiza, todo lo que usted le agrega de valor es materia imponible y por lo tanto usted va a pagar el impuesto. Pero lo va a pagar solamente al hacer ese cálculo entre lo que ya pagué y lo que cobré, lo va a pagar solamente sobre el valor agregado.
entienden? Entonces, Sí. clarito, yo Sí, compro sí. una camisa a 10 pesos y la vendo a 20. A la larga voy a pagar impuestos sobre los 10 que le agregué al precio. No importa si yo para agregarle el precio ese le hice un envase de celofán, se la vendí con moñito, a lo mejor me puse, alquilé un local en el centro para que la gente que pasa por ahí compre las camisas que yo vendo. Eso es harina de otro costal. Lo cierto es que yo pagué IVA por la mercancía y cobré IVA por la mercancía que vendí. ¿Sí? Doctor, Y entonces ¿y por la todos diferencia tengo que pagar el IVA, ¿sí? bien, doctor, todas esas operaciones, digamos, comerciales de compra y venta que haga el responsable inscripto o el monotributista, lo tiene que declarar, ¿verdad? En su libro. Sí, ¿O sí. cómo lo hace, Por digamos? cierto, Porque entre las obligaciones formales que tienen los contribuyentes, comencemos de alguna manera por la primera, es inscribirse. Si usted mañana se dedica a la abogacía, se tiene que inscribir como abogada en el colegio y se va a tener que inscribir por su profesión en la FIP y se va a tener que inscribir probablemente en la dirección de renta. Si usted inicia su actividad como una actividad como comerciante, se va a tener que inscribir como comerciante. Si las circunstancias suyas aplican para ser responsable inscrito, se va a tener que inscribir como responsable inscrito, obviamente. Si su circunstancia, usted está por poner un pequeño almacén o es un profesional recién recibido, no tiene expectativa de grandes ingresos, bueno, se va a inscribir como pequeño contribuyente, ¿no es cierto? O sea, la categoría va a entrar según las circunstancias que atañen a cada contribuyente. Pero lo cierto es que usted se tiene que inscribir. Y además de inscribirse, usted tiene que declarar todos los meses. Pero para declarar no es simplemente lo que yo digo. Cuando compro productos por los que pago IVA, tengo que obtener una factura de una persona que extienda la factura del producto que yo he comprado. Yo no le puedo decir al fisco, mire, yo esta camisa la compré a un señor que pasaba por aquí y me la vendió a 10 pesos y yo la vendí a 10 pesos. No es así. El fisco solamente me va a tomar aquella mercancía o aquellos productos por los cuales yo tenga un respaldo documental. Si no tengo respaldo documental, no lo va a tomar. Es más, ese respaldo documental yo estoy obligado, es otra de las formalidades, a anotarlo en un libro que se llama libro IVA venta y libro IVA compra. Donde están las compras, anoto todas las compras del periodo. ¿Sí? En el mes de mayo compré tela, tantos metros de tela, a un comerciante que tiene este quit por tal precio. Compré hilo, compré agujas, compré botones, todo lo que compré lo voy anotando. Sí, anoto obviamente el número de factura y guardo la factura que me dio el comerciante que me vendió. Y en el libro IVA venta todos los días anoto, hoy vendí 10 pesos, vendí 20, vendí 50, ¿sí? Voy sumando todo lo que vendí. Desde el punto de vista del fisco, todas esas rentas tienen el cobro o la percepción de un valor agregado de un impuesto, ¿sí? El 21%. Y toda la compra que ese comerciante hizo, obviamente pagó mercancía más impuestos. Hace la diferencia entre una cosa y la otra y el saldo que corresponde es lo que denominamos valor agregado. Compré todo por 10 pesos, pero lo terminé vendiendo a 20. ¿Qué valor le agregué? 10. A ver, si compré todo por 10 y lo vendí a 20, el valor agregado es de 10 pesos. Y entonces en realidad voy a estar debiendo el 21% de 10 pesos. Doctor, bien. Otra cosa que le quería preguntar, por eso digamos generalmente, yo le digo porque yo vendo, yo soy líder de Avon y vendo los productos y de Essen también, el de la boya. Entonces,
bueno, yo siempre he hecho, por ejemplo, o sea, en este caso, en esta situación, yo sí estoy inscrita como monotributista. Correcto. Y bien, y supongamos que yo me quiero, o sea, yo voy a poner un negocio y supongamos que yo quiera vender una cartera, algo de lo cual yo no estoy inscrita en esa categoría NAFIP. Entonces voy, compro en Tucumán la cartera, obviamente a efectivo, vengo y la vendo en mi local en efectivo y por ende esa transacción comercial no la tengo que declarar. No, sí, lo tiene que declarar, sí. A ver, vamos a ser claros. Usted es monotributista porque tiene un nivel de venta determinado. Si son muy bajas, digamos, está en la categoría A, y si no estará en la B, en la C, la D, todas las categorías que incluye el monotributo, ¿sí? Bien. Pero no importa que usted esté en la categoría A porque vende Avon o que esté en la categoría A porque vende Avon y cartera. Da exactamente lo mismo, al fisco no le importa. ¿No es cierto? Supongamos que usted puede tener una peluquería, pero también hace masaje. Bueno, al fisco no le importa tanto lo que usted cobre por masaje como lo que usted cobre por peluquería. Es servicio grabado y por lo tanto el 21% de ese servicio grabado es un IVA que usted está cobrando. Obviamente, si usted es un responsable pequeño, o sea, usted está en la pequeña categoría, ¿sí?, de los monotributistas, ¿sí?, del pequeño contribuyente, el fisco, para facilitar la situación, para no tener una millonada de contribuyentes a los cuales controlar, verificar, etcétera, etcétera, ¿qué hace el fisco con el pequeño contribuyente? Dice, bueno, si usted está en esta categoría, me paga tanto por mes y con eso usted está hecho. O sea, facilita el trámite, bien, para no tener que ir a controlarlo al kiosquero, no sé si me entienden. Pero al fisco, si usted está inscrito en la categoría A, usted tiene que pagar el monto que dice la categoría A, venda cartera, venda Avon o venda otra cosa. Lo haga dentro de un local o lo haga en su casa. Teóricamente, para el fisco es lo mismo, ¿me entienden? Ahora sí, perfecto. Ahora, no, yo le hago... ¿qué es lo que va a ocurrir? Si usted, cuando le agrega a la venta de Avon las carteras, excede el nivel de venta de la categoría A, usted va a tener que declararle al fisco y la pasará a categoría B. Y la cuota mensual será más. Cuando usted exceda un límite, porque ya tiene un local importante, porque sus ventas exceden determinado límite, o porque cierto tipo de actividad que usted realiza no es permitido estar en el monotributo, en el pequeño contribuyente, bueno, la obligarán a pasarse al responsable inscrito. Por ejemplo, le doy un ejemplo, si yo soy un operador de bolsa, compro acciones, vendo acciones de las compañías, qué sé yo, al fisco no le importa si vendo 10, si vendo 15 o si vendo 20. Las operaciones de bolsa, los operadores de bolsa no pueden inscribirse como pequeños contribuyentes. Siempre tienen que estar inscritos como responsable inscrito, ¿me entienden? O sea, hay algunas actividades. Si usted mañana contrata un galpón para la venta de Avon y de las carteras, qué sé yo, por decir de 2.000 metros cuadrados, es probable que el fisco no le permita estar en la categoría A o en la categoría B. Le diga, no, mijita, usted tiene que estar en la categoría más alta o usted tiene que ir al responsable inscrito. O sea, hay determinadas circunstancias que la llevan a un nivel o la llevan a otro. Pero la primera, la originaria, es la del monto de operaciones, porque es la que me da la idea de la envergadura de la empresa, ¿me entienden? Del contribuyente. Entonces, ahora, doctor, sí, volviendo un poquitito para atrás, cuando usted ha comenzado la introducción de la clase, que decía que, bueno, en la cadena, digamos, comercial, que todos pagamos el impuesto al IVA, entonces yo lo que entiendo de esta cadena que culmina con el consumidor final,
que todos en cada etapa se suma el 21%, o sea que cada vez eso hace que el mismo producto originario vaya aumentando hasta que llegue a las manos del consumidor. Pero va a llegar con un 21%, porque el fabricante paga el 21% de su valor agregado. Usted va a pagar el 21% de su valor agregado y en consecuencia cuando lo compre el consumidor final va a pagar el 21% del precio total. No se va a duplicar. Claro. En cambio, el ingreso bruto sí se duplica. Claro, pero yo a lo que voy es a gran incertidumbre, es como que eso no entiendo bien, porque es como que yo lo que entiendo que en cada proceso se paga el IVA, pero eso hace que el producto aumente de precio. Si primero me cobra 10, después me cobra el otro más el IVA. Claro, 15. Pero no se olvide que cuando el fabricante paga sí, por lo que cobró de IVA menos lo que vendió, menos lo que pagó de IVA. O sea, paga la diferencia entre su compra y su venta. Paga el valor que él le añade al producto. El que le sigue también hace lo mismo. Cuando usted sume lo que paga el fabricante, lo que paga el mayorista, lo que paga el minorista, va a ver que el final va a pagar el 21% del producto. Supongamos ya le entiendo, Bueno, vamos a hacer un ejemplo. El fabricante, para poder fabricar una silla, ha tenido que comprar madera, cola, clavo, con todas las compras que el fabricante hizo, ¿sí? Le costaron, todas esas compras le costaron 10 pesos, ¿sí? Y sí, le facturaron 10 pesos más IVA, para que la cuenta sea fácil, supongamos que el IVA es el 20%, más el 20% de IVA. O sea que el señor pagó 10 pesos más el 20%, pagó 10 pesos por la mercadería más 2 pesos por el producto, ¿sí? Ese es su crédito fiscal, porque eso es lo que él le pagó al que fabricaba la madera, al aserradero, al que vendía los clavos, al que vendía la cola, etcétera, etcétera. Ese señor hábilmente fabrica la madera y se la vende al mayorista a 15 pesos a la silla, por decir una cosa, ¿sí? Entonces, cuando le vende a 15 pesos, como el mayorista es un comerciante más o menos importante, le va a pagar 15 pesos de silla más 20% de IVA, ¿sí? O sea, 15 pesos más 3 pesos de IVA, ¿sí? Y después ese mayorista se la va a vender al consumidor final, ¿sí? ¿Y a qué precio se la va a vender? Bueno, si pagó 15 de silla más 3 son 18, supongamos que se la va a vender a 30 pesos a la silla, ¿sí? El comprador de la silla le parece barato y paga 30 pesos de silla. ¿Qué va a decirle el fisco a cada uno de estos? A este mayorista, a este fabricante, ¿sí? Le va a decir, usted compró productos por 10 y el producto final lo vendió a 15. Es decir, cuando compró productos pagó 2 pesos de IVA, porque eran 10 pesos más 2 pesos de IVA. Pero vendió a 15, es decir, cuando usted le vendió al mayorista, le vendió a 15, le cobró 3 pesos de IVA. Los 3 pesos de IVA que son débitos, le restamos los 2 que usted ya pagó y le queda 1 peso, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a decir al comerciante este que vendió la silla a 30 pesos? Le va a decir, cuando usted la vendió la silla a 30 pesos, aquí había 6 pesos de IVA, porque el 20% de lo que usted vendió es IVA, ¿no es cierto? Pero usted le pagó al comerciante, usted ya pagó cuando compró la silla, la compró a 15, usted pagó 3 pesos de silla, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted lo que va a estar debiendo son 6 pesos que cobró cuando vendió, menos 3 pesos que pagó cuando compró la silla, usted le va a estar debiendo al fisco 3 pesos, ¿sí? Fíjense ustedes qué es lo que ocurre. El industrial pagó 2 pesos, ¿sí? Decir, y cobró 3. O sea que tiene 1 peso
de silla. Y el otro tiene 3 pesos de silla que pagó y 6 que cobró. Tiene 3 pesos. En consecuencia, el total, el importe total de lo pagado va a ser 4 pesos. Esto se lo doy como ejemplo, no es que ustedes lo tengan que aprender porque eso es cosa de contadores, pero lo que les quiero decir es que ahí está. Fíjense que la silla, mejor dicho, los productos para fabricar la silla nacieron a 10 y terminaron vendiéndose todos a 30. ¿Cuál es la diferencia entre 10 y 30? Es 20, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el IVA si es el 20%? 4 pesos. ¿Cuánto ha pagado el comerciante y el industrial? Uno ha pagado 1 peso y el vendedor y el otro ha pagado 3. Son 4 pesos. O sea, ha pagado el 21% de la diferencia entre el precio original de la materia prima y el precio final de la venta del producto. Nació la materia prima a 10 pesos y se vendió al final la silla a 30. La diferencia son 20. ¿Cuánto es el IVA de 20 pesos? Tomado al 20%. Estamos tomando 4 pesos. El consumidor final va a estar en realidad pagando 4 pesos de IVA, porque es la sumatoria de lo que cobró el comerciante y lo que cobró el industrial. ¿Sí? El valor que cada uno le añadió al producto. ¿Me interpreta usted? Es una operación financiera, no hace falta que usted se la explique a los profesores. Usted lo que tiene que saber es que el impuesto a valor agregado, para evitar una duplicación o una multiplicación, se origina en el valor que cada una de las etapas le agrega al producto. Si usted lo dice así, el valor que cada una de las etapas le añade al producto, ese va a ser el importe sobre el cual va a recaer en definitiva el impuesto a valor agregado. O sea, no se va a cobrar sobre los 10, sobre los 15 y sobre los 30, como sí sería en el caso de ingreso bruto. ¿Me interpreta usted? En el caso de ingreso bruto, como es en todas las etapas y por el total de los ingresos, y no se descuentan los pagados, entonces ahí sí se aumenta. El impuesto a valor agregado se llama valor agregado porque cada una de las etapas paga solamente sobre el valor que le añadió al producto. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Lo interpreta el tema? Yo sí, por lo menos. Le cuesta un poco. Sí, doctor. Sí. Pero no importa. Usted acuérdese de lo siguiente. En el impuesto al valor agregado, cada uno de los que intermedian el proceso va a pagar en definitiva lo paga el consumidor final, pero si usted después lo desagrega en todas las etapas, le va a dar el 21%. Si es la alícuota del 21, ¿no es cierto? Obviamente. Si es la alícuota del 10,5, le va a dar el 10,5. ¿Por qué? Porque cada etapa va a pagar solamente sobre el valor agregado. El valor agregado va a representar siempre el total de la venta menos el total de la compra. El IVA del total de la venta menos el IVA del total de la compra le va a dar el valor añadido. Si compro mercadería a 10 y la vendo a 20, en definitiva voy a estar pagando IVA por 10. Porque compré a 10 y vendí a 20. El valor agregado, ¿cuál es? 10 pesos. A lo mejor yo a la camisa la compré, qué sé yo, desarmada, después la plancho, la envuelvo, la limpio, la ordeno, le pongo una bolsita y la camisa que compré a 10 la vendo a 20. ¿Cuál es el valor que yo le agregué? 20. ¿Cuál es el valor al que yo compré? 10. Entonces el IVA va a terminar siendo sobre los 10 pesos la diferencia. Y en cada etapa va a ser exactamente lo mismo. Es decir, que si usted suma la diferencia de todas las etapas, le va a dar el 21% del valor del producto. No se acumula. Esa es la idea. La diferencia que podríamos notar está que, como bien dice usted, los pequeños contribuyentes no se discriminan. En cambio, cuando
se lo dije, Sí. mira la factura, es decir, es una mera operación hecha en el papel, ¿no? Bien. No cambia nada. El pequeño contribuyente es considerado un consumidor final. Bien, Margarita, ¿me entiende? Sí, doctor, sí, Bueno, sí le perfecto. respondí. Sí, muchísimas gracias. Ahora sí, excelente. Y sí, y después lo volvemos a repasar si hace falta para ver cómo usted lo tiene que decir, porque no quiero tampoco que se enriede en una operación matemática, no sé si me comprende. Claro, Eso, pero así como usted eso lo deja no. para los contadores. Mire, yo tengo 30 años haciendo derecho tributario y cuando tengo que evaluar, supongamos que el fisco le dice a un cliente mío, le determina y le dice, debe tantos pesos de IVA y tanto de... Yo voy al contador del cliente y le digo, venga, usted tiene que tener una reunión conmigo. A ver, explíqueme usted cómo es la... O sea, no me tomo la atribución de ponerme a controlar la operación matemática que hizo el inspector o que hizo el supervisor en la FIP. Bien. Lo llamo y le digo, a ver, explíqueme, a ver, ¿por qué la FIP dice que este señor debe 10 pesos? Hágame la cuenta y quiero saber de dónde sale. Perfecto. 10 pesos. Porque si no, lo más probable es que yo me termine perdiendo en la operación matemática. Porque el ejemplo que yo le doy es que el tipo compra botones, compra hilo, compra tela. Pero si nos ponemos a pensar, a lo mejor este mes ha tenido que hacer una y ha tenido un montón de compras, qué sé yo, o tiene varias actividades. Bueno, hay un montón de circunstancias que lo hacen más complejo al tema. Pero no es para que usted haga la operación matemática, sino para que usted entienda cómo se hace para llegar al final. Bueno, se resta el IVA pagado menos el IVA cobrado y la diferencia es lo que debo. IVA pagado. Es mucho más fácil, ¿me entiende? Sí, ahora sí como usted lo Bien. explica. Claro, porque cuando el contador me muestra a mí con los números, le digo, bueno, contador, pero usted está considerando acá porque el fisco dice que este producto está grabado y yo he leído la ley y ese producto está exento. ¿Por qué lo incluye usted dentro del tema? Y entonces ahí es donde yo le discuto y a lo mejor hago la oposición al fisco, no en la sumatoria. La sumatoria tengo que confiar en lo que me está diciendo el contador, ¿me entiende? Perfecto. Pero a lo mejor el inspector en el negocio, le doy un ejemplo, en la panadería, ¿sí? Le toma todas las ventas. Porque usted ha anotado todas las ventas, hoy vendí 10, mañana 20, todas las ventas, y le toma todas las ventas. Entonces, el contador que haga la cuenta, no me importa para saber si esto está bien. Pero después yo le voy a decir, oiga, dentro de esta cuenta que usted ha tomado, ¿está el pan común? Y sí, está toda la venta. Bueno, el pan común, según la ley, no está grabado, así que descuénteme el pan común. Ponga media luna, ponga tortilla, ponga bollito, todo lo que usted quiera, pero el pan común no está grabado, está exento. Bien. Y en consecuencia ahí es donde yo le voy a decir, separe la paja del trigo y entonces veamos en dónde estamos parados, ¿me entiende? Sí, doctor, de 10. Bien. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Vamos a lo que usted mencionaba recién. El pequeño contribuyente también debe inscribirse porque tiene una actividad, pero como su actividad es bastante limitada, el fisco se conforma con establecer una serie de categorías y exigirle que pague una mensualidad por esa categoría. Dentro de esa mensualidad, el pequeño contribuyente está pagando impuesto al valor agregado, está pagando impuesto a las ganancias e incluso está pagando el aporte previsional, cosa de jubilarse como autónomo el día de mañana, ¿sí? Es una modalidad a través de la cual el fisco evita tener que controlar a millones y millones de contribuyentes, pero claro que esa actividad el fisco la acepta, la admite bajo determinadas condiciones. La primera condición es que el monto total de operaciones, de venta, sea relativamente bajo y entre en alguna de las categorías, ¿sí? Pero después hay otras condiciones. Hay ciertas actividades que no pueden hacerse. Un banco no puede ser monotributista, ¿entiendes?
entiendes? No solo por la cantidad de plata que maneja, simplemente porque ese tipo de actividades, un operador de bolsa no puede ser monotributista, un importador no puede ser monotributista. Es decir, el legislador ha dicho, bueno, casi todas las actividades, pero no todas. Si usted tiene un consumo de energía eléctrica para fabricar un producto y excede el nivel que el fisco admite para los monotributistas, no va a poder entrar en la categoría, ¿me entiende? Si usted tiene 40 empleados, no le van a permitir ser monotributista. A lo sumo le van a permitir cuando tenga 3 empleados o no tiene empleados. Pero si usted tiene 40 empleados, no puede ser monotributista. ¿De dónde saca plata para pagarle a los 40 tipos? ¿Me entiende? O sea, el monotributo tiene la particularidad de facilitar el mecanismo tributario, pero no altera en general lo que representa el impuesto al valor agregado. Lo que hace es facilitarle al fisco el manejo de un volumen de contribuyentes de pequeña magnitud a través de una cuota mensual en determinadas categorías, ¿sí? Obviamente también lo controla. Si usted cambia vende más, pero no a cambio de categoría, le van a hacer una multa, la van a complicar, obviamente. Pero es la forma de manejar ese tipo de operaciones. Cuando el monotributista va a comprar productos, cuando usted compra Avon para vender, le van a facturar, pero como si fuera un consumidor final, ¿sí? O probablemente se lo den en consignación y cuando usted lo vende, recién le facturan por la venta al cliente y usted gana una comisión. Bueno, sobre esa comisión, si usted es monotributista, ¿no es cierto? Como está grabado el ser comisionista, usted va a pagar el impuesto a valor agregado. Como es de poca magnitud, va a pagar la cuota en la categoría que usted está inscrito. Si fuera un gran intermediador, supongamos un comerciante que trabaja con azúcar o con soja, que son grandes volúmenes, lo más probable es que sea responsable inscrito, ¿sí? Bien. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Ya sabemos quiénes son los sujetos. Todos los que se dedican a la actividad en forma permanente de comercialización, venta de servicios, venta de productos, industrialización o importación de cosas muebles, o prestación de todo tipo de servicios, locaciones, etc. Originariamente solo estaban grabadas las locaciones de cosas muebles. Actualmente también está grabada la locación de inmuebles. Si usted alquila un local que no es para vivienda, que es para comercio y pasa de determinado límite, también está grabado por el impuesto a valor agregado. Es decir, el legislador va incorporando nuevas situaciones. ¿Qué está exento del IVA? Dentro de la ley vamos a encontrar un montón de exenciones, pero ustedes tienen que ir a lo más importante para poder dar un ejemplo. En general, las cuestiones de la cultura. Si usted compra libros, folletos, diarios, sellos de correo, billetes de lotería, monedas de oro, todo eso no está grabado por IVA, está exento, ¿sí? Usted lo único que tiene que hacer es dar un ejemplo, porque en realidad las exenciones comparativamente con lo que está grabado son mínimas, por lo menos en su valor, ¿me entiende? El taxi, por ejemplo, no está grabado con IVA, el transporte internacional de pasajeros no está grabado con IVA, la compra o venta de ciertos tipos de productos, por ejemplo el agua natural, que no está con minerales añadidos, etcétera, etcétera, no tiene IVA. El pan común, ese pan francés que llamamos, no tiene IVA. Las especialidades sí tienen impuesto a valor agregado. Es decir, con que usted tenga la posibilidad de dar un par de ejemplos, ya rápidamente va a advertir qué tipo de exenciones están. ¿Cuándo nace el hecho imponible? Ahí hay un tema que también ustedes lo tienen que manejar con un par de ejemplos. En principio, el hecho imponible nace cuando se realiza la operación y se formaliza, o cuando se entrega el producto, o cuando se paga.
me pinte la casa. El pintor viene, me pinta la casa y cuando termina de pintar la casa me pasa una factura, yo la pago y ahí estoy obligado, ¿no es cierto?, a pagarle la factura. Y en esa factura me va a incluir el IVA, discriminado o no, según yo sea responsable inscripto o no sea responsable inscripto. Pero si yo contrato una compañía de pintura, hago el contrato y le pago hoy el contrato, lo firmo el contrato, usted me va a pintar el edificio en tal tiempo, con tal pintura, y lo pago, en ese momento queda la obligación constituida. No esperan que me haga el trabajo, no sé si me interpretan. Cuando lo pago, cuando lo facturo o cuando entrego el producto. El caso de un constructor es un caso típico, porque si usted contrata la construcción de un edificio, de una casa, obviamente no se hace de un día para otro. Entonces cuando el tipo haga los cimientos le va a pasar una factura, paga el IVA de la factura esa. Cuando después le haga las paredes y las losas y demás, a medida que va construyendo, le va terminando el edificio, va haciendo factura y usted va pagando esa factura. Y esas facturas van a incluir precio más IVA, como corresponde, ¿no es cierto? Y entonces usted va a ir pagando factura a factura porque le va facturando la obra que ha realizado, ¿sí? Si usted viene al negocio o un cliente suyo le compra un producto de abono, pero no le paga hoy, le dice yo te lo voy a pagar la semana que viene, bueno, te lo voy a cobrar la semana que viene. Si usted le entrega el producto, la operación ya está realizada, aunque usted no la haya cobrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha entregado el producto, la operación está concluida. Está concluida porque él no tiene obligación de devolver el producto, lo que tiene obligación es de pagarle, y porque usted no puede deshacer la venta que ya hizo, ¿no es cierto? Es decir, entrega del producto o del servicio, facturación o el momento en el cual se realiza la operación, ¿sí? Bien, en algunos casos, por ejemplo, cierto tipo de servicio masivo, la luz, cuando opera el nacimiento del hecho imponible para EDET, que manda la factura a su casa. La factura tiene una fecha de vencimiento. La operación va a quedar concluida. En la fecha de vencimiento, la haya pagado usted o no la haya pagado, va a quedar concluida en la fecha en que usted la pagó, si es que la pagó. A lo mejor usted la paga antes de la fecha de vencimiento y ya está concluida la operación. O, de última, va a estar concluida a la fecha de vencimiento de la factura. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para ciertas actividades, para ciertas situaciones o para ciertas cosas, el fisco decide cuándo se configura el hecho imponible, en qué momento. ¿Cuál es el precio de venta sobre el cual se debe tributar? Bien, la ley dice el precio neto de venta o de la locación. Es decir, supongamos que yo soy un mayorista y yo le vendo al almacenero aceite y le digo, mira, el aceite vale 10 pesos la botella, pero si vos me lo pagás inmediatamente te hago un 5% de descuento. Si me lo pagas a 30 días con un cheque, es precio neto, ¿sí? Entonces, lo que me dice la ley es el precio neto. Si el almacenero me lo pagó en efectivo, le voy a considerar ese 5% de descuento y voy a pagar IVA descontando ese 5%. Pero si me paga el precio neto, es decir, me paga 30 días, como dice la factura, lo voy a cobrar al IVA sobre el precio neto que he cobrado, sobre los 10 pesos. ¿Me entienden? Es decir, tengo que cobrar el valor real, el valor neto del producto o servicio que yo he entregado. ¿Estamos? Bien. Cuando nosotros analizamos qué es una venta, normal y habitualmente lo analizamos desde el punto de vista del Código Civil.
Pero desde el punto de vista tributario, tanto la venta como la locación u otro tipo de servicio son mucho más amplios porque el legislador intenta abarcar una enorme cantidad de supuestos. Entonces, supongamos que usted tiene un negocio que vende gin, ¿sí? Pero hay uno lindo que le gusta a usted y dice, este me lo voy a sacar para mí. Supuestamente la ley nos dice que usted debe pagar el IVA de ese gin porque lo debe considerar como que usted lo ha comprado. Aunque no lo pague, porque el negocio es suyo. Pero usted debe considerar como que lo ha comprado. Es decir, ¿hay venta? No, no hay venta. Pero a los fines de la ley se considera venta. Supongamos que usted es vendedor de arroz y tiene un amigo y dice, bueno, a este le voy a regalar una caja de arroz porque viene pobre, el coso no le voy a cobrar. El fisco le va a decir, usted evalúe esa caja de arroz al valor normal que usted vende el arroz y páguele al fisco el IVA, porque usted es dueño de regalar el arroz, pero no dueño de regalar el impuesto. ¿Sí? Es decir, toda transferencia debe pagar el bien. Si yo hago una donación de un bien que no está dentro de la actividad económica que yo realizo, no pago IVA. Por supuesto, si yo le dono mi casa a mi hijo, no pago IVA sobre la donación. Pero si yo me dedico a la venta de inmuebles y he vendido 10 departamentos y después le digo al fisco, bueno, pero uno de los departamentos lo he regalado, el fisco no me va a admitir que eso sea una donación. El fisco me va a exigir, porque yo me dedico a la venta de departamentos, me va a exigir que cobre el valor que corresponde. Por decir un ejemplo, interpretando. Puede ser una motocicleta o puede ser un automotor, cualquier cosa, ¿sí? Si yo incorporo bienes grabados a bienes no grabados, supongamos que yo hago una incorporación, debo discriminar y debo decir, dentro del precio de este producto hay un bien que no está grabado y un bien que sí está grabado. Discrimino y pago sobre la parte que está grabada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. No importa que las compras o las ventas usted las realice a nombre propio o nombre ajeno. A lo mejor yo vendo como comisionista de un mayorista o a lo mejor yo vendo como meramente intermediario. Lo que importa es que el tipo de facturación que se hace en la operación está grabada con IVA. Obviamente, en algunos casos, cuando yo soy meramente un comisionista, es probable que la comisión yo la pague sobre la diferencia entre el precio de venta y compra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaría con un comisionista azucarero? Ahora, si yo vendo por cuenta y orden del ingenio azucarero, tengo que facturar el IVA sobre el total del monto de la venta, porque estoy vendiendo por cuenta de ellos. Esos son ejemplos que yo les puedo dar como para que ustedes tengan en consideración algunos. Lo que importa es que ustedes recuerden que tanto las ventas como las locaciones deben ser consideradas, o las prestaciones de servicio deben ser consideradas como elementos grabados. Y el fisco puede interpretar que el gravamen opera sobre una parte o sobre el todo o en un determinado momento, pero no puedo pedirle al fisco que no entienda como grabado un modelo de operaciones que es de las típicas que yo realizo, ¿sí? Las sociedades, las personas jurídicas que pagan impuestos al valor agregado, pueden ser sociedades formales, anónimas, responsabilidad limitada, sociedades de hecho, agrupaciones de colaboración empresaria, consorcio, fideicomiso, agrupamientos no societarios. Es decir, cuando tienen una actividad de la que está grabada, cualquiera sea la forma de organización, pagan. Las sucesiones indivisas pagan el valor agregado en nombre del causante, ¿sí? Es decir, que cualquiera sea la modalidad a través de la cual yo organice mi esquema, con local, sin local, con personal, sin personal, si la actividad que realizo está grabada,
el importe de valor que yo le agregue al producto o al servicio que presto está grabado. ¿Sí? Bien. Hemos visto en general el IVA. Lo único que yo quisiera agregarle es que hay ciertas situaciones en las cuales el fisco percibe el impuesto al valor agregado con anticipación a la venta en general como un anticipo de lo que va a acontecer. Supongamos el importador, yo importo heladeras, ¿sí? Voy a pagar los gravámenes aduaneros de la importación de heladera, pero el fisco me va a cobrar impuesto a las ganancias porque tiene la idea de que cuando yo las venda voy a ganar plata, y me va a cobrar impuesto al valor agregado porque tiene la idea de que cuando yo las venda voy a cobrar un valor mayor del que yo he pagado, es razonable, ¿no es cierto? Y me va a cobrar un impuesto al valor agregado. Quizá no el total, quizá una proporción. Obviamente eso que ya he pagado me va a servir como crédito para que solamente pague en el momento que corresponda el saldo, ¿no es cierto? Pero el fisco tiene facultades. Y en el caso de los importadores, en la percepción del IVA por parte del fisco es conjuntamente con la percepción de los derechos aduaneros. Es decir, usted todavía no lo ha sacado de aduana al producto, no lo ha podido exhibir en la vidriera, no tiene un cliente, no ha logrado venderlo, pero ya ha pagado el IVA como si lo hubiera vendido, ¿sí? El fisco tiene la facultad para hacer ese tipo de operaciones, ¿sí? Bien. Eso es lo fundamental con relación al impuesto a valor agregado. Traten de acordarse, hecho imponible, momento en el que se produce el hecho imponible, el momento en que se paga es mensual y se paga el mes siguiente de la operación realizada en un mes determinado. Traten de considerar que hay 3 tipos de alícuota básicamente. Traten de considerar que están grabados todo lo que sea la venta de bienes muebles, la importación, la prestación de servicios y las locaciones. Ustedes ahí tienen todo. Después inventen lo que se les dé la gana. Pueden decir locación de bienes muebles, locación de vehículos, pueden decir servicio de cafetería, servicio de restaurante, servicio de mantelería, lo que se les dé la gana. Prácticamente está todo grabado, así que no le van a errar. Y cuando le pregunten, ¿y hay algunos productos exentos? Váyanse a los culturales. Está exento la entrada al cine, está exenta la entrada al teatro, está exento la compra de libros, folletos, diarios, los elementos culturales. ¿Sí? Eso le da la idea clara de las situaciones. Y cómo se diferencia el grabado del no grabado, del pequeño contribuyente. Y ustedes ya han visto la diferencia. Y bueno, depende del monto, depende de la actividad, depende del volumen, depende de otras circunstancias como ser la cantidad de empleados. Y el fisco, para evitar las complejidades de este impuesto, ha dispuesto muchas categorías para pequeños contribuyentes. ¿En qué se diferencia uno y otro? El pequeño contribuyente cuando compra opera como si fuera un consumidor final, mientras que el grabado exige que le discriminen el impuesto al valor agregado. Básicamente esa es la diferencia, y la otra diferencia importante es que el fisco le fija una cuota y él pagando mensualmente esa cuota dentro de la categoría que le corresponde está listo, no tiene problema. ¿Sí? Si ustedes se enfocan en esos aspectos principales, se desahogan porque se eliminan ciertas dificultades que tienen para tratar de mirar la ley y de estudiar la ley. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a los impuestos internos y terminamos. Los impuestos internos se denominan así por oposición a los impuestos externos. Provienen del siglo XIX, ¿sí? O sea, de 1880. Hasta esa época, los impuestos aduaneros, que eran los externos por el comercio exterior, eran más que suficientes para la nación, para la provincia de Buenos Aires había sido así, y las provincias del interior tenían
algunos impuestos, sobre todo a sus grandes producciones. En el norte el azúcar o la caña de azúcar, en el litoral el té, en algún otro lugar, digamos, el maní, en algún otro lugar las bebidas alcohólicas, como puede ser el cuyo. El fisco y la nación en particular, cuando advierte que no le alcanza lo que recauda con la aduana, se decide a establecer impuestos internos, que son impuestos indirectos, que son impuestos que supuestamente estaban facultados solamente las provincias para establecer. Pero la necesidad obliga y el fisco establece impuestos internos. Y eso genera conflicto con las provincias, y para limar esos conflictos, poco a poco el fisco nacional empieza a otorgarle algunos beneficios a las provincias que habían quedado sin su fuente principal de recursos. ¿Sí? Eso va a derivar a la larga en la coparticipación. Primero comenzó condonándole deudas a las provincias, después siguió dándole una pequeña porción de lo recaudado y luego terminó, o por lo menos siguió, porque todavía no terminó, con un porcentaje de toda la recaudación que tiene la nación, menos aduanero. De toda esa recaudación, una porción va para la provincia en función de un cálculo legal que está establecido en la ley de coparticipación. ¿Sí? Bien. ¿Qué son los impuestos internos? Básicamente, el Estado Nacional estableció impuestos internos intentando que abarcara solamente una categoría, una etapa de la producción de bienes, el fabricante o eventualmente en algunos casos el fabricante y el mayorista. Para eso estableció una modalidad especial que incluso en su momento la denominó expendio. ¿Qué consideraba el fisco que suponía? ¿Qué quería decir la palabra expendio? Sacar de la fábrica el producto. No era necesario que lo venda, que haya una factura de venta. La fábrica de cigarrillos sacaban de la fábrica los cigarrillos y ya eso suponía un expendio. Y por lo tanto sobre eso había que pagar el impuesto. Es más, originariamente la totalidad de los productos que estaban grabados previo a la salida de fábrica debían ser etiquetados con ustedes habrán visto en los vinos alguna vez una etiquetita, o en el paquete de cigarrillo una etiquetita que está en la parte superior y que tiene una cantidad de números y que dice Estado Nacional, etcétera, etcétera. Bueno, ahí esa etiqueta es obligación de los que son contribuyentes de los impuestos internos, pegarla en el objeto para que no pueda ser salida. Si después se venden esos objetos sin la etiqueta, se consideran venta fraudulenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sobre qué operaba el impuesto interno? El impuesto interno operaba sobre las principales producciones: la producción azucarera, la producción de vinos y alcoholes y bebidas alcohólicas en general, y la producción de fósforos, que en alguna época era importante, la producción de té. Con el tiempo, el fisco fue agregando otro tipo de situaciones que también pagan impuestos internos. Por ejemplo, la telefonía y las telecomunicaciones, las señales de televisión, los automotores, los seguros, y obviamente en cada caso aplicaba una alícuota determinada. Los impuestos internos representan desde ese punto de vista un artículo, o mejor dicho, un tributo que es netamente regresivo. ¿Por qué? Porque debe ser pagado antes de que se inicie la actividad económica. Es decir, usted tiene una actividad económica, pero antes que usted la realice, antes que usted gane dinero, antes que lo cobre, tiene que pagar el impuesto interno. En algunos casos, la ley ha moderado o aligerado esa situación. Por ejemplo, en el caso de los seguros. ¿Cuándo se considera que se ha configurado el hecho imponible en los seguros? Cuando el cliente paga
la prima del seguro. Es decir, usted le paga a la compañía de seguro, queda configurado el hecho imponible. Si no, era tremendo, porque usted contrataba un seguro por un año, la compañía de seguro estaba obligada a pagar impuestos internos, después usted no pagaba más la póliza y mientras tanto la compañía ya había pagado el impuesto interno de todo el periodo contratado. Para evitar ese tipo de complicaciones, el fisco en algunos casos admite que cierto tipo de impuestos internos se configura el hecho imponible al momento del pago de la póliza, por ejemplo, ¿sí? En otros casos no, e inciden solamente sobre una etapa de la comercialización, ¿sí? Hay algunos más artículos, en el caso de los artículos suntuarios, que pagan impuestos internos en todas las etapas de comercialización. Es decir, si yo le vendo oro a usted, debo pagar impuestos internos por el valor del oro que le vendí. Usted con ese oro hace joyas, ¿sí? Y se las vende a un comerciante y va a tener que pagar impuestos sobre objetos suntuarios por el valor de la joya que le vendió. Y ese joyero, cuando la vende al público, va a tener que pagar impuestos internos. Es decir, se pagan todas estas. ¿Qué son suntuarios? Oro, plata, platino, cristales especiales, piedras preciosas, las pieles con las que se confeccionan prendas, la nutria, ese tipo de cosas, son considerados objetos suntuarios, ¿sí? Objetos de lujo, y en consecuencia pagan el impuesto el impuesto interno que está establecido por la ley. En algunos casos, cuando se trata de fraccionadores, el precio, mejor dicho, el valor del impuesto lo puede pagar el fabricante, el importador o el fraccionador, disculpen, según quien sea el primero obligado enfrentado al fisco. Si se trata de un importador, le van a cobrar el impuesto interno antes de sacarlo de la aduana, ¿sí? Si se trata de un fraccionador, a medida que va fraccionando va a tener que pagar el impuesto, ¿sí? En el caso de los cigarrillos, por ejemplo, que también es originario el pago sobre el tabaco, bueno, las discriminaciones son enormes. Si el tabaco va con palillos, si va sin palillos, si está el cigarrillo fraccionado en paquetes de 10 o de 20, o si se trata de cigarritos envueltos en tabaco. Bueno, hay una infinidad, no tienen ninguna razón que se acuerden de eso. Tiene un valor impositivo relativo, salvo en cierto tipo de productos, fundamentalmente el alcohol, el tabaco y los automóviles, porque es alto el costo del impuesto interno. En el caso de automóviles es muy alto el impuesto, y también el impuesto tiene una cantidad enorme de alícuotas según la cilindrada, el modelo, el tipo, etcétera, etcétera. No hace falta que se acuerden de todo eso, ¿sí? Basta con lo especial. Vamos a dejar para después impuestos aduaneros, porque estamos ya un poquito tarde. Impuestos aduaneros y las dos bolillas que faltarían de patrimoniales y provinciales las vamos a ver entre mañana y a los ojos pasados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias, hasta mañana. Mañana.